Hola estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 de lenguaje digital y audiovisual. Hemos comenzado esta clase con un artículo de Edith Litwin que tiene cierta complejidad, por lo que decidí grabar este videito para que les sirva de ayuda al momento de abordar la lectura de este texto. De todas maneras, en la clase, el encuentro virtual que vamos a tener por Zoom o por Meet, ya les haré llegar el enlace. Podremos despejar algunas dudas que surjan al respecto, tanto respecto del artículo de Litwin como del trabajo que tienen que realizar de infografía a partir de esa lectura. Litwin, lo primero que yo voy a ir pasando aquí, si es que puedo, si la tecnología lo permite, vamos a ir trabajando. No es una infografía. Lo que aquí va a aparecer de a poco son partes de un mapa conceptual un poquito más elaborado que yo hice para poder explicar el tema. A partir de esa explicación, ustedes deben realizar una infografía que recuerden que es la información traducida a imagen, ¿no? Para ser compartida, pero eso lo vamos a ver más adelante en este videito. Vamos a concentrarnos en el texto de Litwin por la complejidad que les dije que tenía. Lo primero que ella va a presentar es un recorrido histórico. Este recorrido histórico lo que nos va a llevar es a comprender desde las primeras propuestas de incorporación de los medios en las aulas en los años, en la década de 1950 hasta la actualidad. En la década del 50 el enfoque era conductista. Ustedes habrán visto ya en la presentación de la clase el texto, el videito de Skinner. Bueno, a eso se refiere, a la máquina para enseñar o a la máquina para aprender. Esa definición, su punto de vista artefactual, hace referencia al artefacto, o sea, al poner el énfasis en el mecanismo, en el artefacto que sirve para enseñar y aprender. Más tarde, también ligado a las miradas de las teorías de la comunicación, de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt, ya va a aparecer estudios o análisis históricos críticos, posiciones de crítica social frente a los medios y su posición hegemónica, y también frente al uso de los medios de comunicación en las escuelas. En los años 80 este análisis crítico se va a volcar al análisis de los mensajes masivos, de la interdisciplina, y es el tiempo de los estudios culturales, en América Latina sobre todo. En los años 90 la autora va a hablar de que comienza a verse una didáctica tecnológica y que aparecen también las primeras inserciones por parte del mercado, ¿no? Y acá nos pide la autora que evitemos como docentes el uso de la tecnología como moda impuesta a partir de las necesidades de algunos mercados. Eso respecto al recorrido histórico. Después va a decir que en realidad la manera de pensar la tecnología en relación a la educación es pensar el valor pedagógico que esa inclusión de la tecnología trae consigo. Y esto de evitar, como decíamos recién, el uso por el uso en sí y no con un propósito didáctico pedagógico determinado. Va a decir que las tecnologías son herramientas para favorecer las comprensiones. Y esto es muy importante, vamos a volver después sobre ese concepto al final. La tecnología para favorecer las comprensiones, va a decir Litwin, son herramientas para mostrar para que se vea y mostrar para que se entienda. Ese mostrar para que se vea, esa manera de mostrar a partir de la tecnología, va a decir Litwin, tiene que ver también con una forma de modelar el razonamiento, con una forma de modelar nuestra percepción y a partir de eso la forma en que el conocimiento se piensa, se aborda, se estudia y se comunica. Las tecnologías, ya lo habíamos visto con Cobo en la etapa pasada, no son neutras, es decir,
no tienen costo cero para aplicarla, tanto costo material como, ¿se acuerdan que él va a hablar de aceptar los términos y condiciones? ¿Y qué significa aceptar esos términos y condiciones? Que cuando algo es gratis, en realidad no es que sea gratis, sino que la mercancía somos nosotros. Recuerden todo lo que vimos en la etapa en el semestre anterior. Esta idea de que las tecnologías no son neutras, que además tienen un ritmo acelerado de cambio y que permiten determinadas potencialidades y determinadas limitaciones, tiene que ver con esta cuestión de que son herramientas para mostrar y que mostrar modeliza. ¿Se acuerdan que también Scolari había dicho que cada tecnología crea un ambiente y en ese ambiente se dan una serie de juegos de posibilidades y de potencialidades y también de limitaciones? Ella va a hablar de un concepto muy interesante que es el de residuo cognitivo. Se refiere con residuo cognitivo a lo que queda después de estar expuesto a las tecnologías. Al estar expuestos a las tecnologías, aprendemos otras cosas además de aquello que queremos aprender. Y esto es importante, sumamente importante para comprender este debate didáctico respecto del uso de tecnología educativa. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando las primeras entregas del plan de Conectar Igualdad, de las computadoras que tanta falta nos harían ahora en este momento de la pandemia? Mucha gente dice, sí, pero los usan para jugar. No, nuestros hijos usan la tecnología para jugar, todos hemos utilizado la tecnología para jugar y en esa exposición a la tecnología para jugar se crean determinados aprendizajes que constituyen también un residuo cognitivo. Se aprenden cosas fuera de la escuela que después el docente es el encargado de trasladar al ámbito escolar. Entonces, ahí se presentan algunos debates también en torno a eso. Les decía que Scolari hablaba de ese ambiente que se crea, que cada tecnología crea, él lo va a llamar interfaz, también se habla de entorno, porque justamente la interfaz es el lugar de la interacción, ese entorno que crea la tecnología y el usuario, y que es el espacio en el cual el usuario y la tecnología interactúan. Es el lugar de la innovación también. Esa forma de mostrar, que ya dijimos que modeliza el razonamiento, que nos dice cómo se hace algo, desde el uso del pizarrón para mostrar cómo se suma 2 más 2 o cómo se analiza un sustantivo o un adjetivo, hasta esta clase que está transcurriendo en este momento, son herramientas que están hechas para mostrar. Este mapa que aparece aquí genera una serie de ideas sobre cómo abordar el texto, modeliza la mirada de ustedes también. A eso es a lo que se refiere Litwin cuando habla del entorno y de las posibilidades de interacción que ese entorno crea. Ella va a hablar de algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es la diferenciación entre recursos educativos y material didáctico. Cuando hablamos de recursos educativos, estamos hablando de todo aquello que utilizamos para dar clases, una película, por ejemplo, pero que no fue hecho para dar clases. El material didáctico, en cambio, es aquel que es específicamente creado para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué lugar se va a preguntar Litwin tiene la tecnología en la propuesta pedagógica? En este triángulo de aristas que se contienen una a la otra, que ustedes seguramente van a ver en pedagogía con mayor profundidad, y que une a los docentes, al que enseña, al que aprende y al saber, a ser enseñado, el contenido que le hemos puesto aquí, permite ver la tecnología desde diferentes modos de empleo y de diferentes enfoques. Litwin va a decir que uno de los enfoques permite ver a la tecnología como amplificadora del alcance. Es decir, no nos podemos juntar en este momento, entonces la tecnología sirve para hacer llegar esta clase, para hacer llegar
la voz del docente en este caso y la imagen a ustedes que están físicamente distantes. Como decía Cabello, la virtualidad es aquel lugar donde estamos sin que nuestro cuerpo esté. Bueno, esto es lo que permite la tecnología como amplificadora del alcance. Otra de los enfoques del uso de la tecnología o de qué lugar tiene la tecnología en la propuesta pedagógica tiene que ver con el uso tradicional, que muchas veces se hace de la tecnología y que deshabilita todas las potencialidades que tiene, donde el docente sigue siendo el proveedor de contenido y el estudiante el usuario consumidor, que es el típico paradigma de la cultura letrada, donde el docente es el dueño del conocimiento, debe saberlo todo y debe transmitirlo todo. Entonces, esa relación entre ese triángulo del contenido, el docente y el estudiante va tomando diferentes posibilidades de interacción. Distinto es cuando docente y estudiante se unen para abordar un contenido y el docente guía el abordaje de ese contenido, a cuando el docente es el proveedor de ese saber. Otro de los enfoques, que es el que la autora nos propone, es el de la tecnología como garante, como que garantiza las distintas alternativas. Por ejemplo, el trabajo colaborativo. La tecnología como garante de que haya diferentes alternativas a la hora de enseñar es justamente la mirada que intentamos trabajar desde este taller. Perdón, me había olvidado de los empleos de la tecnología. Nos habla Litwin de diferentes empleos de la tecnología en esta tarea de enseñar y aprender. A la primera hace referencia como calidad de uso y traspaso. Esto tiene que ver con lo que hablábamos del uso fuera del aula y el traspaso a los saberes escolares. Ella lo va a presentar en primer lugar como específico de la educación inicial, de la educación primaria, pero no solamente, o sea, esto se puede aplicar a todos los niveles educativos. También va a hablar de la didáctica silenciosa y la tecnología silenciada. Esto sobre todo cuando estamos hablando de, más que de material didáctico, de recursos educativos. ¿Por qué? Porque la didáctica silenciosa es cuando la enseñanza calla frente a la tecnología y la tecnología pasa a ocupar el primer lugar. Por ejemplo, una película que es una obra de arte, bueno, la didáctica calla para permitir que ese film sea percibido por los estudiantes en su totalidad. Y la tecnología silenciada es al revés, es cuando la tecnología es solo una excusa para enseñar algo y entonces queda silenciada al lado del discurso didáctico. Finalmente, la posibilidad de potenciar, de banalizar o de enmarcar tiene que ver con lo que habíamos visto al principio, de que estas herramientas pensadas para favorecer las comprensiones muchas veces se vuelven simple adorno o factor motivacional, pero que no incluyen en su uso una potencialidad de cambio, una potencialidad de que sea diferente esto. Finalmente, les quiero dejar dos textuales de la autora para que podamos reflexionar cuando nos encontremos en la clase virtual sobre esto, que dice: la enseñanza como un todo espontáneo, la singularidad de los contextos en los que transcurre favorece ese grado de indeterminación que constituye su carácter único. No puede haber una receta tecnológica aplicable a cualquier caso. ¿Por qué? Porque la relación de enseñanza y aprendizaje es única y particular y situada de cada estudiante con cada docente, en cada escuela, en cada momento en particular. Y finalmente, el último textual que les quiero dejar es este de que cada nueva tecnología reproduce en los docentes la misma aspiración: facilitar la tarea, asegurar la comprensión y acudir en ayuda para los temas que son de difícil comprensión. Bueno, espero que haya sido útil y esclarecedor, aunque sea para poder iniciar la lectura del artículo de Litwin.
Muchas gracias, los espero pronto.